nosotros venimos por aquí, ya lo estuvimos adelantando con Leito al inicio del programa, esta linda nota que vamos a estar hablando de fútbol, algo que a mí me apasiona y que a tantos también nos gusta, pero más allá del deporte, de las anécdotas y los personajes que hacen, en este caso, a un campeonato, a una fecha emblemática para nuestro país en lo que refiere al fútbol. Estamos recibiendo aquí en Basta de Cháchara a Mauricio Bernstein, él es licenciado en Economía y Psicología y nos viene a presentar 50 días de gloria. Primero que nada, Mauricio, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, Ana Laura, un gusto estar acá. El gusto es todo nuestro, que nos acompañes y que nos vengas a presentar esta maravilla, como estábamos viendo ahora en pantalla, 50 días de gloria, que justamente habla de José Leandro Andrade. Así es. El libro se concentra en los 50 días que José Leandro Andrade pasó en París durante los Juegos Olímpicos de 1924. Se van a cumplir 100 años dentro de muy poco. Claro, exactamente, que estamos hablando que ahora es el centenario. Y en esos 50 días, lo hablábamos en la tanda, Mauricio, que le voy a pedir a los compañeros si me pueden cerrar la cucaracha que me queda abierta. Ay, gracias, perdón. Mauricio, en esos 50 días, ¿sucedió? De todo. De todo. De cosas que lo hablábamos, que ahora uno se pone a pensar desde el deporte, el fútbol, como es hoy por hoy, y hace no otra cosa que ruido, ¿no? Vos pensás que cuando Uruguay fue a competir a los Juegos Olímpicos en 1924, era la primera vez que un equipo de fútbol de Sudamérica competía en Europa, ya sea una selección o un equipo de liga. En segundo lugar, llegaron y era el primer torneo olímpico, o sea, los primeros Juegos Olímpicos con una villa olímpica. Nunca antes, era la primera vez que se inauguraba el concepto de villa olímpica en los Juegos Olímpicos de 1924. Uruguay ni siquiera se quiso quedar. Los jugadores se rebelaron y dijeron, acá no nos quedamos. ¿Por qué? Porque, claro, tú pensás en una villa olímpica y tú pensás en algo... Por eso mismo te pregunto, Mauricio. Fastuoso. No lo era, ¿verdad? Eran barracones, estaban separados del resto, estaban lejos de la ciudad. ¿Pero eso pasaba con todos o con Uruguay? No, pasaba con todos. De hecho, no fue la única delegación que rehusó quedarse. Y como la delegación de Uruguay contaba con medios, con recursos escasos, hubo que salir a buscar un lugar para concentrar. Increíblemente, a los pocos días consiguieron un castillo y se instalaron en un castillo. ¿Y cómo consiguen ese castillo? Ese castillo lo consiguen porque la comunidad o la diáspora uruguaya en París en aquellos días, estaba el periodista Carlos Quijano, estaban varios arquitectos, varias familias que solían pasar los veranos en Francia, en París, los ayudaron a buscar y encontraron un castillo. Y ahí se va a quedar entonces, de esa villa olímpica, pasan a ese castillo la selección, la delegación de Uruguay. ¿Y qué sucede después concretamente? Sin expoliar nada, porque vamos a leer el libro, obvio, pero sí para dar un pantallazo para quienes no conocen la historia de este señor. Y fue algo, apenas los uruguayos se instalaron en el castillo, como digo en el libro, el castillo se uruguayizó. Inmediatamente encontraron el lugar para hacer el asado, colgar la ropa, jugar al truco. Increíble, ¿no? El castillo, la propietaria era una viejita, Madame Payne, que los adoptó de alguna forma. Y a pesar de que tenía poca comunicación con los jugadores, porque evidentemente no hablaban francés. El idioma, imagino que debería ser una barrera. Pero esta viejita todos los días, en su castillo, todas las mañanas, izaba la bandera de Francia y la bandera de Uruguay. Todos los días. Todo esto antes de que jugaran en el campeonato, ¿no? Y durante también. No te olvides además que el castillo estaba como unas 10 cuadras del estadio. Entonces los jugadores iban caminando y volvían caminando. Salvo un partido que les tocó jugar en otra sede. Ahí está. Obviamente la delegación no contaba con transporte propio, entonces tenía que ir con transporte público. En una de esas idas y venidas, parte de la delegación se separó, terminaron en el centro de París. 2 jugadores fueron enviados de vuelta, nunca se aclaró muy bien lo que pasó. ¿De vuelta qué, al Uruguay? Al Uruguay. Mirá tú. Sí, fueron enviados. No está clara las circunstancias de por qué. Lo cierto en el medio del campeonato. En medio del campeonato. Lo que pasó fue que lo consideraron como que se habían escapado de la concentración. Y fueron sancionados con el regreso. Exacto. Claro, pero varios jugadores también se habían escapado previamente. Y no les pasó nada. Y bueno, hubo una asamblea, en fin, los amonestaron,
pero no regresaron. hasta que esta fue la gota que colmó el vaso. Y ahí sí. Bueno, y así en todo este desarrollo, en este panorama que Mauricio nos está pintando, nos está contando, es que se desarrolla esta historia, estos 50 días de Leandro Andrade, que además es una gloria del fútbol nacional y también internacional. Absolutamente. En el Museo de la FIFA, hasta el día de hoy, Andrade creo que es el único uruguayo que aparece como uno de los mejores 50 jugadores Exacto. del siglo XX. Eso es importante, Mauricio, me parece, no sé, me gustaría conocer tu opinión, sobre todo para las nuevas generaciones, porque estas historias, a mí me las contaba mi abuelo y me parecían riquísimas. Te decía que tuve la posibilidad de ir al Museo del Fútbol y que también, bueno, está la camiseta, ¿no? Y todo, y te van contando parte de esto. Pero me pasa con mi hijo que tiene 16 años, que no tiene ni idea de quién era y en las situaciones en las cuales se jugaban estos campeonatos, que hoy por hoy nos vanagloriamos de que tenemos ese título, ¿no? Exactamente, por eso Uruguay juega con 4 estrellas. Por eso, en la Mauricio, por camiseta. eso. No, lo que indudablemente 1924 representó una hazaña sin parangón, porque si tú te pones a pensar, no solamente que nunca un cuadro sudamericano había jugado en Europa, sino que además la manera en la que llegan a Europa. Uruguay llegó a competir en los Juegos Olímpicos de 1924 por diversas razones. La más importante, creo yo, fue que poco antes, en 1920, en noviembre de 1922, hubo un cisma en el fútbol uruguayo. O sea, dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol se cindió, se creó la Federación Uruguaya de Fútbol y eran como dos planetas que giraban en el universo sin contacto. No se prestaban los jugadores, cada una tenía su propia selección, sus propios árbitros, sus propias canchas, su propio reglamento, sus propios jueces. ¿Y qué pasó? En la riña entre ellas procuraban deslegitimarse A la otra. Exactamente. Se suponía que el otro no era el representante genuino del fútbol uruguayo. Somos nosotros, cada uno decía. Entonces a la Asociación Uruguaya de Fútbol se le ocurrió inscribirse en la FIFA. Y al principio fue una gestión reservada. Los embajadores de Uruguay en Suiza y en Holanda, que era donde en un momento estaba basada la FIFA, comenzaron gestiones secretas para inscribir a la AUF en la FIFA. Y bueno, entonces la FIFA les pidió una serie de requisitos. Uno de ellos era tener títulos en la cancha, o sea, haber ganado algo. Tener que legitime lo que estaban haciendo. Exacto, ustedes son buenos, bueno, Claro, quieren registrarse en la demuéstrenlo. FIFA. Y venía el sudamericano del 23 que se juega en Montevideo. Ahí fue la famosa frase de Narancio. Narancio es, tú viste cuando tú vas al estadio, antes de entrar, sobre la tribuna Ámsterdam, hay un monumento afuera. Sí. Ese monumento es de una persona que se llama Tilio Narancio, que fue el que tuvo la idea de llevar a Uruguay a 1924 a París. Este individuo... Una loca idea en ese momento, imagino, Mauricio. Pero este individuo, previo al sudamericano del 23, le dice a los jugadores, si ganan el sudamericano, yo lo llevo a París el año que viene a los Juegos Olímpicos. Claro, no se sabía todo lo que estaba pasando por detrás, claro, que la FIFA les había pedido el título. El título. Y bueno, increíblemente salieron campeones, a pesar que era muy difícil poder armar el cuadro, porque... Entre uno y otro... La federación no te prestaba a los jugadores. Y además alegaba que el cuadro que habían logrado ensamblar, que era un poco improvisado, no era el genuino representante del fútbol uruguayo, porque en realidad tampoco lo era. Claro, no era el 100% representativo. Exactamente. Entonces los jugadores, incluso cuando partieron, embarcaron. Claro, porque también algo que no es menor, pero que me parece que está bueno remarcar, que viajan a París en barco. Sí, viajan a París en barco. ¿Y en un viaje de cuánto, Mauricio? Y el viaje debe durar unos 25 días. 25 días. Hoy por hoy que uno se piensa el charter, que viajen en poco tiempo, qué sé yo. ¿Cómo? Entrenaban en el barco, claro. Imaginen una selección que después es campeona, primera selección sudamericana, como nos dice Mauricio, que va a competir en París, con 25 días de viaje en barco. Sí, imagínate los entrenamientos en el barco. Yo justamente, ¿cómo se entrenaba en el barco? En el libro cuento un poco los entrenamientos y los otros pasajeros
Claro, porque no era un charter esto. Que fuera Los otros pasajeros estaban muy entretenidos con el hecho de que estos jugadores fueran a los Juegos Olímpicos. Raro. Es más, se generó un sistema de apuestas entre los pasajeros. Ah, ¿también? Sí, porque había carreras alrededor del barco, entrenaban. No está fácil entrenar. Y no en un barco durante 25 días, imagínense. Y además el barco no era el Titanic, No, tampoco. imagino que no. Y así en esas condiciones, después llegan una villa que no era una villa como uno la imagina hoy por hoy, una villa olímpica, y después terminan entonces en ese castillo. Sí, pero perdón. Me faltó algo. Cuando embarcan en Montevideo, la primera escala fue en Santos, en Brasil. Sí. Se enteran de que el Comité Olímpico Uruguayo desautorizaba el viaje. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, siguieron rumbo a Dakar, en África. Y ahí se enteraron de que, bueno, la FIFA intercedió y le dio el visto bueno. Ah, en el trayecto. Ahí está. O sea, qué suerte que siguieron. Qué suerte que siguieron. Yo tengo la idea, pero capaz que me estoy entreverando, pero como acá te puedo preguntar, ¿hay alguien que no llega, que no viaja o que viaja más tarde en este barco? Cuando fue las Olimpiadas de 1928 Ah, para ir a después. Ámsterdam, Andrade, Ah, ese era el mismo personaje. él dijo que él no viajaba. Me parecía, yo estaba casi segura. Él dijo que él no viajaba. Él no quería viajar. Y al otro día, los compañeros partieron un día y al otro día se arrepintió y dijo que sí viajaba. Y ahí, Y bueno, como era la gran estrella del fútbol, de hecho fue la primera estrella del fútbol mundial. Eso es algo que tampoco se sabe Por mucho eso porque 1924 para la FIFA y obviamente para nosotros uruguayos representa el primer campeonato mundial de fútbol. claro, y tiene ganado esta- por Uruguay. Por Exacto. eso uno y veces, y vuelvo y remarco esto, Mauricio, que me parece que remarcar la importancia de este libro, ¿no? De reivindicar, de contarles a las nuevas generaciones de este personaje, como es José Leandro Andrade, la maravilla negra era que le llamaban, estoy diciendo lo correcto. Correctísimo. Que estamos hablando que hoy por hoy la FIFA lo tiene como, tú bien decías, dentro de los 50 jugadores más importantes del siglo XX. A los chiquilines que hoy tienen ídolos en diferentes partes del mundo, bueno, que sepan que allá en 1920 había un personaje que fue uno de los primeros ídolos del fútbol mundial y era uruguayo. Así lo recuerda la FIFA. Fue la Nosotros- primera estrella del fútbol mundial. ¿Y por qué es la primera estrella del fútbol mundial? Porque en 1924, en Colombes, fue el primer campeonato mundial de fútbol, estrictamente hablando. Oficialmente es el de 1930, pero la FIFA lo reconoce y por eso Uruguay juega con 4 estrellas. Sí. Al haber sido el primer torneo con visos ecuménicos, porque la FIFA lo consideró mundial, ¿por qué? Porque había representantes de todos los continentes. Tenía varios requisitos. Uno de ellos es que hubiera representación de todos los continentes. Y fue la primera vez que hubo un torneo de fútbol en que había representación sudamericana, por ejemplo. Claro. Por eso lo consideró campeonato mundial. Al ser un campeonato mundial de fútbol, el fútbol además en ese momento dio un gran salto, porque el gran triunfador en Colombes en 1924, además de Uruguay, fue el fútbol. Porque hasta ese momento no se sabía cuál iba a ser el deporte de masas del siglo XX. No se iba a ser sabe. el boxeo, el ciclismo, el atletismo. Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA y al mismo tiempo director del Comité Olímpico Internacional, no sabía de qué lado iba a caer la moneda. El fútbol que nosotros vemos hoy, súper profesionalizado, lo craneó este tipo 100 años atrás. 100 años, porque justamente era lo que hablábamos, Mauricio, que hoy este año se va a conmemorar justamente el centenario. Y no quiero dejar de mencionar el libro y preguntarte, Mauricio, si este 50 días de glorias está a la venta en todas las Sí, por librerías. supuesto, están todas las librerías. Es un regalo maravilloso y es algo para compartir y vuelvo para que los chiquilines también sepan de lo que estamos hablando, porque hoy por hoy que se habla de charter, que se habla de cifras millonarias, de villas olímpicas o lugares maravillosos con todo el confort, cuando comenzó todo no era así. Pensá que Uruguay, antes de llegar a Francia, hizo escala en España y hubo una gira. En esa gira, Uruguay jugaba por casa y comida. ¿Se dan cuenta? No, es increíble. No me deja de sorprender cada cosa. Y además también para ir redondeando, contar un poquito que Andrade además tuvo una vida no fácil, ¿no? No, él era hijo de un esclavo fugitivo
El padre tenía una impronta africana muy marcada porque además era medio brujo. Y Andrade, bueno, evidentemente África era muy preponderante en su personalidad. Y se crió en el conventillo también. Se crió en un conventillo y hubiera estado su vida condenada a vivirla en un conventillo si no fuera por, bueno, el enorme talento que tenía para jugar al fútbol. Sin duda. Y en París, en esos 50 días, realmente conoció la gloria dentro de la cancha de fútbol y fuera de la cancha de fútbol. Se convirtió en una persona, como en la persona del momento. Y bueno, tuvo un estrellato muy fugaz, 50 días en los que tocó la cima en París, los años locos, las vanguardias artísticas, en fin, todo lo que estaba pasando en París en ese momento. Andrade aterriza en ese entorno y bueno, se adaptó muy bien a ese entorno. Es que de hecho, y ya vamos cerrando, ya sé, Walde, porque el tiempo es tirano en la tele, algo que nunca nadie dijo. De hecho, ganan el campeonato, el desfile era posterior y él no va. Sí, capaz que no se enteró, no avisó. No le llegó el WhatsApp, no le llegó el WhatsApp. Estaba disfrutando de los años locos en París. Seguramente, ¿o no? seguramente. Sin duda alguna. Pero si quieren saber todo esto y muchas cosas más de esta figura de nuestro fútbol y del fútbol mundial, José Leandro Andrade, tienen que leer este libro de Mauricio Bernstein. Hablamos de 50 días de gloria, que ya está a la venta en todas las librerías. Para aquellos que les gusta el fútbol y para los que no también, porque son historias riquísimas que Mauricio nos regala aquí en este libro. Mauricio, felicitaciones por el trabajo. No, Dario, muchas gracias Obvio a ti. que lo voy a leer porque ya lo voy a Sos devorar. una gran fan del fútbol, así que... Pero me encanta y se lo voy a dar para leer a mi hijo para que vean que lo que hoy se tiene también es trabajo de hace 100 años atrás. Lo cual no es menor. Mauricio, no, muchas gracias, es un gusto. Felicitaciones. Ya nos vamos a volver a encontrar porque esto estamos hablando de uno de los libros de Mauricio, pero nos vamos a encontrar para seguir chacharacheando. Gracias.